Bienvenidos a esta lección del curso Sistemas Operativos, en el cual te explicaré la concurrencia de procesos, la cual es la base de los sistemas operativos modernos. También te explicaré la sincronización de procesos y la situación de interbloqueo que se puede generar en la concurrencia de procesos. Comenzaré hablando de la concurrencia. Es un hecho que todos los sistemas operativos modernos tienen que tratar con los problemas de procesos concurrentes, es decir, procesos que se ocupan de cosas que suceden simultáneamente, debido a que se cargan en memoria varios programas que se ejecutan al mismo tiempo. Incluso los sistemas de las computadoras personales monousuarios, es decir, de un solo usuario, que son bien simples, deben controlar la pantalla en el monitor y manejar la entrada del usuario desde el teclado y o ratón al mismo tiempo que se ejecuta cualquiera de los programas de aplicación del usuario. En este caso, se simula la concurrencia ejecutando de forma alterna uno u otro proceso a pequeños intervalos de tiempo. Otro hecho es que la mayoría de los sistemas computarizados modernos tienen más de un procesador. Esto es, son sistemas multiprocesador y por lo tanto, mientras que los sistemas de un solo procesador más antiguo pueden dar la impresión de un procesamiento concurrente mediante el uso de división de tiempo para permitir que varios procesos compartan el acceso al procesador, como les dije anteriormente, los sistemas multiprocesador realmente tienen diferentes procesos ejecutándose exactamente al mismo tiempo en los diferentes procesadores. Cuando varios procesos están activos al mismo tiempo, es normal que alguno de ellos tengan que interactuar. Esto es, que un proceso necesite comunicarse con otro u otros procesos. Por ejemplo, dos procesos interactúan cuando un proceso proporciona la información que necesita otro proceso o cuando un proceso determina el estado de otro proceso. Dos aspectos importantes a resaltar aquí son los siguientes. La interacción y sincronización de procesos concurrentes puede ser extremadamente sutil y compleja, donde la sincronización es un mecanismo utilizado para preservar la integridad y la consistencia del sistema cuando varios procesos concurrentes comparten recursos. Por otra parte, la concurrencia también crea la posibilidad de interbloqueo, también conocido como punto muerto, y o inanición, que es otro problema. O sea, tenemos acá dos situaciones problemáticas, el interbloqueo y la inanición. Estos dos conceptos van a ser estudiados próximamente en esta lección. Para entender la relación entre sincronización y concurrencia, es necesario saber que los procesos concurrentes generalmente se comunican entre sí dejando datos o mensajes en localidades de memoria comúnmente accesibles conocidas como buffers. Cuando los procesos concurrentes pueden acceder a esta memoria común, muchas cosas pueden salir mal, debido a que la sincronización es un tema muy complejo y está sujeto a errores muy sutiles que pueden ser extremadamente difíciles de depurar. Por tanto, se puede concluir que la sincronización es esencial para que funcione la concurrencia. Esos dos conceptos están íntimamente relacionados, sincronización y concurrencia. En computación, el problema del productor consumidor, conocido también como el problema de buffer limitado o lector-escritor, es un ejemplo clásico de problema de sincronización de procesos. En este caso, dos procesos llamados productor y consumidor comparten un buffer de tamaño finito. El productor coloca, es decir, escribe información en el buffer y el consumidor saca, es decir, lee la información del buffer.
Se puede formalizar este problema de la siguiente manera. Consideren una situación en la que hay dos procesos, PRD y CNS. Esos son los nombres de los dos procesos y cada uno puede acceder al mismo buffer. Se tiene que el proceso PRD produce valores y los almacena en BUF para que los utilice CNS. Y el proceso CNS lee valores de BUF, hace algo con estos valores. Por ejemplo, CNS puede ser un controlador de impresora y PRD, un proceso en un programa de procesamiento de texto que almacena caracteres del texto en BUF para que el proceso CNS los envíe a la impresora. CNS no debería intentar leer un valor de BUF hasta que PRD haya colocado un valor allí. Y PRD nunca debería intentar almacenar un nuevo valor en BUF hasta que CNS haya eliminado los valores anteriores. Aquí suponemos que solo puede haber una instancia de cada proceso, por lo que se le llama problema productor-consumidor simple, ya que también es posible generalizar el problema de manera que haya M productores y N consumidores. Acá estamos trabajando con el problema de productor-consumidor simple. Veamos los siguientes procedimientos para el problema productor-consumidor. Este sería el algoritmo del procedimiento PRD que toma como parámetro parval, ese es el nombre del parámetro, y el código es bien sencillo. If el buffer es diferente de null, pause el procedimiento PRD, en el buffer coloque el valor parval, es decir, a buf le asigno parval, start procedure CNS, es decir, se invoca al procedimiento CNS y fin del procedimiento PRD. Acá tenemos el algoritmo del procedimiento CNS. Lo primero que hace este algoritmo es invocar a la función useValue, es decir, con el parámetro buf, es decir, que se use el valor que está en el buffer, como expliqué anteriormente. Luego al buffer le asignan null con esta instrucción o sentencia de asignación buf igual null. Se pregunta si el procedimiento PRD está en pausa, es decir, se invoca al procedimiento post procedure de PRD, y si esto es cierto, pues entonces se invoca el procedimiento que reasume el procedimiento PRD, es decir, que le vuelve a pasar el control al procedimiento PRD para que continúe su ejecución y fin del procedimiento. El problema con los procedimientos anteriores que acabo de describir es que, asumiendo que PRD y CNS son concurrentes, podría ocurrir la siguiente secuencia. PRD almacena un valor en buf, es decir, en el buffer, inicia CNS y termina. PRD se reinicia con un nuevo valor de parámetro. PRD evalúa buf diferente de null antes de que CNS establezca buf en null. Antes de que PRD pueda ejecutar post procedure PRD, CNS continúa, establece buf en nulo o en null, y luego, dado que post procedure PRD no es verdadero, CNS no ejecuta resume procedure, es decir, no le da el control o no le pasa el control nuevamente al procedimiento PRD, sino que simplemente continúa hasta su terminación en procedure CNS. Ahora PRD ejecuta post procedure o post procedure PRD, y esto deja el sistema en un punto muerto o interbloqueo, con un PRD en pausa y un CNS que no se ejecuta. CNS solo puede ser reiniciado por PRD, pero el PRD en pausa solo puede ser reanudado por CNS, y ahí es donde ocurre el interbloqueo.
Esto es un ejemplo de una secuencia que pudiera ocurrir durante la ejecución de estos dos procesos concurrentes. Veamos con una corrida en frío de estos dos procedimientos la problemática que se presenta al ejecutarlos concurrentemente. Al inicio tenemos que PRD está inactivo, CNS está inactivo y el buffer, o sea buff, tiene el valor nulo. Luego ocurre la invocación del procedimiento PRD con el parámetro V1. En este caso, que es la segunda línea, tenemos que PRD está activo, que CNS está inactivo y que el buffer, o sea buff, tiene el valor nulo. PRD comienza a ejecutarse, por tanto, se ejecuta, valga la redundancia, el if buff diferente de null. En este caso es falso porque el buff es igual a null. Sigue estando PRD activo, CNS inactivo y buff igual null. En la próxima sentencia que se ejecuta es a buff se le asigna el valor de V1. En este caso, PRD sigue estando activo, CNS inactivo y el buff, o sea el buffer, tiene el valor V1. La próxima instrucción, Start Procedure CNS, y por tanto ambos procedimientos están activos y el buffer tiene el valor V1. La próxima sentencia que se ejecuta es en Procedure PRD. En este caso, PRD queda inactivo, CNS está activo y el buffer tiene el valor V1. Ahora ocurre otra llamada a PRD con el parámetro V2. Acá, cuando ocurre la llamada, ¿cómo está nuestro estatus? PRD está activo, CNS está activo y el buffer tiene el valor V1. La primera sentencia de PRD que se ejecuta es el if buff diferente de null. Como en este caso tenemos que, eso es cierto porque en el buffer tenemos el valor V1, se pausa el procedimiento PRD y se comienza la ejecución de CNS. En este caso, la primera sentencia de CNS es use value del buff, usar el valor que está en el buffer. Tenemos que PRD está activo, que CNS está activo y que el valor del buffer es V1. Una vez que usa el valor que está en el buffer, la próxima instrucción de CNS es a buff le asigna null. Por tanto, en el buffer ahora tenemos null, el PRD está activo y el CNS está activo. Luego se ejecuta si el procedimiento PRD está en pausa y en este caso PRD no está en pausa, está activo, entonces no reasume el procedimiento PRD, sino que termina el procedimiento CNS. Volvamos a la sentencia anterior, PRD no está pausado, tenemos que PRD está activo, que CNS está activo y que el buffer tiene null. Se ejecuta, como les acabo de decir, el fin del procedimiento CNS. Por tanto, PRD está activo, CNS está inactivo y el buffer tiene null. La última sentencia en esta corrida en frío que tenemos es PRD pausa el procedimiento PRD. ¿Por qué? Porque el buffer, cuando se hizo la comparación antes de la llamada a CNS, el buffer tenía un valor diferente de null. Entonces, como en aquel momento la evaluación del buffer diferente de null dio cierto, lo que hace el procedimiento PRD a continuación es pausar el procedimiento PRD. Por tanto, que nos queda PRD pausado, CNS inactivo y el buffer nos queda con el valor de null. Y acá queda, se produce un interbloqueo, porque el PRD queda pausado y no vuelve a llamar a CNS, que es el único
que puede reasumir el procedimiento PRD. Por tanto, como dije anteriormente, se produce el interbloqueo. En el próximo video te explicaré una de las soluciones al problema aquí planteado, conocida como regiones críticas.